Va, bueno, otro día más. Acá se está por poner a llover, está horrible. No sé si en algún lugar ya se largó. Bueno, esperamos un ratito a Ro y vamos a charlar. Les voy contando sobre, en realidad vamos a retomar un poquito eh, el tema que hablamos el miércoles sobre, a raíz de una pregunta que nos hicieron y, y bueno, vamos a ver cómo nos preguntaron sobre, mientras hablábamos, además de las reacciones impulsivas, ¿no? Cuando es al revés, cuando alguien tiene una reacción de este estilo con nosotros, como y algunos ponían que a veces no podemos contestar y que no podemos, que nos quedamos callados, ¿no? Entonces queríamos como ver ese lugar, ver ese costado de qué pasa cuando sentimos que no podemos contestar, cuando sentimos que, que bueno, que nos... Ahí la voy. Eh, y bueno, eso, cuando nos da la posibilidad de hablar. Ahí se está agregando Roxana. Hola, ¿cómo Hola, estás? bien. Ahí yo. Como quedaste vos la otra vez, pero esta vez sin boca iba a quedar. Yo te veo baja un poquito. Te veo la frente. No, por eso, pero... ¿En Ah, serio? no, para el otro lado, para el otro lado. Me Pero ahí parece, yo no no sé lo que veo. ven los demás. Ahí se te ve bien, no sé. Entonces, No como sé qué antes, dicen los yo demás. sentía que no. ¿Ahí me ves? Yo te veo, sí, perfecta. Yo ahí me... Bien, Acá. bien, Bueno, claro. Bueno, ¿cómo ven los demás? Si nos pueden decir, capaz, no sé, soy yo, sí, pero estaba bueno. María y estaba... Ay, no me acuerdo, otra chica más que vi ahí, que Silvia, saludaron. Silvia. Bueno, Ahí dice, ahí dice. está bien. Bueno, qué raro. Ok. Bueno. No sabía eso. Pensé que como yo me veía, se veía. Ujú, ujú. Claro, viste, por eso me pasó la otra vez, que después se me veía mal. Vos te veías bien, ¿no? Eh, Colacha está, sí. Sí, sí. Ujú. Alejandra, eso, no me acordaba. No. Ah, Alejandra, porque sí. María no sabía que era Alejandra. Ok. Bueno, les estaba contando que, bueno, acá el día está horrible, allá cómo está. Bien, muy bien, soleado, Acá se está por largar a buenísimo. llover. Igual dicen que la semana que viene no va a bajar de 20 la temperatura y después ya sí, ya se nos viene el invierno. Así que bueno. Bueno, Pero tranqui, fue fuerza. un invierno tranquilo. Bueno, les estaba contando un poco que a partir del vivo que tuvimos el miércoles pasado, de las reacciones impulsivas, salió un comentario de qué pasaba si alguien tenía este tipo de reacciones y uno no se sentía cómodo para contestar, se quedaba callado. Bueno, entonces les estaba contando un poco esto de callarse, ¿no? Pero no había dicho nada. Lo que pensábamos era que justamente había dos momentos o dos posturas, esta de las reacciones y del callarse, hay muchas más por supuesto, ¿no? Pero más o menos a veces esto justamente se da en duplas, en las relaciones, como complementarios, que cuando uno suele ser más dominante y tener estas reacciones que al otro un poco lo avasallan o lo hacen quedarse como más pasivo y no poder contestar, no sentirse cómodo para contestar. eh, o a veces uno tiene él mismo emociones o sentimientos que él no puede
contestar y no sabe cómo decirlas, no sabe cómo manifestarse porque no se siente cómodo, porque le da inseguridad o tiene algún temor. Entonces, pero bueno, lo importante de esto, como decíamos, ¿no? Con las reacciones impulsivas, son emociones que uno puede controlar, bueno, no es una emoción, es una reacción que uno puede controlar cuando le vienen ciertas emociones, con el callarse también. Es no poder reaccionar o no poder accionar mediante la palabra, y esto, hay un silencio que se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera este silencio se manifiesta, no es que queda callado. Además de sentir o ansiedad o angustia o enojo, o que uno se siente muy mal, además de eso tiene algunos otros síntomas que se manifiestan en el cuerpo. Bueno, y esto también tiene que ver con conductas o con eh, acciones reprimidas, cosas que uno reprime, y bueno, y después vamos también a ver, como que estos serían los puntos, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer para, Sí, como las reacciones cognitivas no las controlábamos, vamos a ver cómo podemos hacer como para desactivar esta inacción de la claro. palabra. A mí me encanta una oración que se dice mucho y la escuché mucho de diferentes maneras, pero más o menos que quiere decir lo mismo, que esto que el cuerpo habla lo que la mente calla. Me parece re divino esa oración, ¿no? Y de ahí podemos sacar muchas cosas. Y esto de callar no solo es hacia un otro, hacia no contestarle a un otro, sino las emociones que uno tiene, sino a no contestarnos a nosotros mismos, ¿no? A callar nuestros propios sentimientos a nosotros también, ¿no? O sea, cuando nosotros nos estamos callando, puede ser por diferentes razones, ¿no? Si hay alguien agresivo enfrente nuestro que es muy fuerte, uno calla porque, bueno, para no enojarlo más, o calla, hay otras personas que uno no les quiere decir cosas, generalmente los padres, para no lastimarlos, para uno no sentirse culpable. O sea, pero más allá de callarnos para los otros es no callarnos para nosotros principalmente, ¿no? No hacer consciente de lo que nos pasa y las emociones que tenemos, porque si nosotros no hacemos consciente, ahí es donde pasa el cuerpo, ¿no? Las emociones que nosotros no nos escuchamos, no las hablamos, no las entendemos, repercuten en el cuerpo. Y ahí podemos pasar a otro momento, que la gente que mucho calla empieza a somatizar. Le duele las piernas, le duele la cabeza, ¿no? Y empieza a tener síntomas hasta enfermedades, ¿no? Entonces, muy importante es esto, me pareció, no solamente callar ante el otro, sino que no callarnos a nosotros mismos, ¿no? Como de no escucharnos nosotros mismos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Me parece fundamental. Sí. Sí. Y estas cosas de callarnos, no, digo que estas cosas de callarnos pueden venir de diferentes lugares. Generalmente viene de un entorno familiar donde uno aprendió, familiar, cultural, religioso, donde el mensaje es ese, ¿no? Y uno aprendió hay que respetar, no llores, no tenés que estar enojado, ¿no? A callar todas por diferentes razones. Tenés que cuidar al otro, tenés que respetar al otro, lo vas a lastimar si le decís. Entonces, por diferentes razones, callamos, ¿no? Entonces, y generalmente, otra vez, esto se aprende en un núcleo familiar donde uno creció generalmente. Sí. Sí, tiene el origen ahí, como vos decías, es como en ese sistema donde relacional, o sea, donde se dan las primeras relaciones,
Y que vos creo que lo dijiste al principio, esto que trae culpa, Ujú. es como una premisa, ¿no? No digas, no hables, no le contestes, pues lo vas a lastimar, se va a enojar, lo vas a poner mal. Entonces a uno esto le trae culpa. Y también esto como que lo habíamos empezado, no, había un ejemplo que vos dabas en las depresiones, por ejemplo, ¿no? Que si se daba tanto sea agresivo como Ah, donde que se sí, podía claro, que se puede esta manifestar o manifestar. tener una actitud. Claro, esta manifestación de callarse puede tener unos efectos agresivos o de depresión, ¿no? Esto tanto de callarte, Ujú. porque es una cosa, o uno de repente junta tanto que de repente explota y por cualquier cosa, ¿no? Habla fuerte o se expresa sacando todo lo que acumuló, ¿no? O esas Exacto. personas depresivas que, bueno, que guardan y siguen súper guardando, ¿no? Y siempre cuidando al otro y no cuidándonos a nosotros mismos de todo el proceso que llevamos adentro. Ujú. Seguro. Eh, bueno, eso, que uno cuando no se hace, cuando uno no puede comunicar esto que le pasa, o no se hace adecuadamente, esto se termina manifestando en el cuerpo, ¿no? Y es como un momento, uno reprime eso porque le da culpa, justamente. Y yo pensaba, ¿no? Y entonces tratamos de evitarlo, al no poder, ahí es cuando nos callamos. Todo el tiempo tratamos de evitar lo que vos decías antes, ya sea porque culturalmente está mejor visto así, porque en la religión no, es mejor, por esto también de la culpa, eh, pero no estamos ni siendo sinceros ni pudiendo cuidarnos a nosotros, que en este caso sería como vos empezabas, al margen de la relación es poder ser consciente de todas estas cosas porque van a ser las que nos van a permitir, como siempre, el autoconocimiento y empezar a ser conscientes de lo que nos pasa, no sentirnos mal por eso, empezarnos a sentir bien y poder hacer otra cosa con eso, si no nos vamos a quedar siempre callados y se va solamente somatizar, solamente va a ir al cuerpo, mientras no lo podamos expresar. Y acá María dice que viene de la familia, por eso tenemos la oportunidad en la adultez y cuando formamos la propia o en nuestras propias relaciones y con nosotros mismos de desarmar eso, ¿no? Definitivamente, Eh, definitivamente, porque acuérdense que siempre hablamos que cuando un chico nace como con esta computadora que es el cerebro, como sin información. Y mientras, según en el círculo familiar donde, o las situaciones que vaya viviendo este chico, es lo que se va grabando en el cerebro, ¿no? Es algo que se sí, aprendió de ver, de lo que hay alrededor nuestro. Pero lógico que se puede cambiar, porque a veces uno, seguro. por eso pasa mucho, yo me reía hoy hablando con una de mis pacientes, porque uno mucho dice, vieron cuando uno dice, ay, cuando yo tenga mis hijos no voy a hacer esto, porque mi mamá o mi papá hacía esto conmigo y ay, yo lo odiaba. Y de repente después nos damos cuenta en algún momento que lo estamos haciendo con nuestros hijos. Y uno dice, pero si yo sabía que no quería hacer esto, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el cerebro reacciona inmediatamente a lo que aprendió. Entonces es Claro. automático, uno no se da cuenta, por eso lo importante que Ujú. hablábamos el otro día de parar un poco y pensar, ¿no? Darnos el espacio al pensamiento, porque el cerebro actúa así, con lo aprendido Sí, inmediatamente. Entonces, seguro. por supuesto que si uno no, por eso la importancia también de la terapia, yo siempre digo, si uno no para, ve y entiende el núcleo familiar, entiende lo que uno recibió, entiende lo que la cultura en que uno estuvo emergido, la religión, los mensajes, los roles, las relaciones, si uno no aprende eso, es difícil cambiarlo. Si uno una vez que Seguro. aprende eso puede estar y decir, esto quiero cambiar.
¿no? Y puede crear otro tipo de comunicación con la nueva familia que uno está formando. Sí. Bueno, y también pensaba que lo que decíamos antes, cuando no nos comunicamos o cuando no podemos comunicar lo que nos pasa o cómo nos sentimos, pueden ser también las cuestiones que decíamos, ¿no? Cuando se da en una relación, que sea porque sentimos que vamos a ser rechazados con eso que vamos a decir, o porque sentimos que ya asumimos, ya damos entendido que el otro no nos va a escuchar o no lo va a escuchar. Por eso lo evitamos, pero a veces evitándolo, bueno, esto no hace que ya no tengamos noción de qué nos pasa. Por eso la importancia, decían consciente. Yo había marcado cuatro cosas por las que podemos llegar a evitar. La culpa, que es por hacer sentir mal al otro, por el temor a ser rechazados, ¿no? Esto de que No me es van a querer. justamente hablando del lugar familiar, no nos dieron ese lugar, no nos dieron un lugar más de sostén en la familia, en el núcleo familiar, por sentir que no nos tienen en cuenta, que nos desvalorizan, que como que nuestro decir o nuestras emociones, no, bueno, no es para tanto, sos exagerada, entonces sentimos ese disvalor. Eh, y por miedo a que el otro, ahí sí, ya algo más, una reacción agresiva o impulsiva, o que el otro lo tome mal. Eso ya sería como algo más temeroso, ¿no? Temer que el otro, bueno, el temor también va a ser rechazado y el miedo a ser agredido, a ser como descalificado ya más fuertemente, ¿no? De una manera más contundente. Entonces, bueno, eso es como que encontré esas cosas por las cuales podríamos no llegar a poder. Pero entonces, lo importante, porque esto lo charlábamos, que cuando uno ve que el otro no va a tener, no le va a llegar lo que le digo, o no le va a importar, o no le va a parecer significativo, lo que importa es tenerlo uno en cuenta, ¿no? Porque si no, sería imposible entonces poder, o sea... Primero de todo, claro, primero de todo reconocernos, vernos, Claro, entendernos, entender qué nos está haciendo sentir esto que está pasando, este estímulo. Y después, lógico, según a la persona que tenemos adelante, cómo reaccionar, cómo defendernos, cómo si, ok, puedo hablar, no puedo hablar, mejor me corro, no, le dejo saber ahora, en otro momento. ¿Entendés? Todas esas cosas depende de cada situación. Pero me sí, parece por eso, fantástico ese punto. claro, pero por lo menos ya sacarnos eso de encima para que no vaya al cuerpo. O Exacto. sea, no sacarnos de encima, empezar a entender, a unir qué es lo que me enoja, qué es lo que me duele, qué es lo que me angustia, empezar a unir Exacto. esa sensación con la palabra, por lo menos consciente para mí, ya saber que a Sí. mí me produce esto. Entonces, ahí lo que decías vos, o evitarlo, o dejarlo en claro, y si la reacción del otro, porque no me entiende, me sigue perjudicando, lo único que tiene como solución o la única manera de manejarlo sería el límite. Bueno, mira, no nos vamos a entender, esto vos no podés aceptar mi punto de vista o mi parecer o lo que a mí me está pasando, entonces este es mi límite, de esta manera yo no hablo, de esta manera no quiero relacionarme, de esta manera no quiero que me hables, entonces marcar el límite, porque no aceptar la descalificación y la discusión, marcar el límite y que eso se termine ahí. Seguro. Y no buscar esas situaciones, ¿no? Y Evitarlas. siempre también dejando saber lo emocional que nos dejó esto, ¿no? O sea, hasta Sí. acá no puedo con vos no hablar porque la verdad no quiero tener y me hace sentir, esto me hace sentir mal. Me hace sentir Uh no -huh. escuchada, me hace sentir, o sea, no solo mal, a la emoción hay que ponerle más, indagar un poquito más, ¿no? Porque estoy deprimida, no es, o me pone triste, no es suficiente, ¿no? Me pone triste que no me escuches, que no me valorices, que no me tomes en cuenta, o sea, qué es lo que me grites, ¿no? O sea, entender más la emoción, no solamente con me pone triste o me pone nerviosa, porque no es suficiente para el cuerpo entender esto. El cuerpo ya sabe y la mente ya sabe eso.
pero necesitamos nosotros ahondar más de lo que es. Este tipo de Ujú. situaciones me ponen, me siento que no me escucha como no me escuché cuando era chica, ¿no? Ese tipo de relaciones hace que nos ayude a entendernos. Y así que sí, definitivamente también hay que decirle al otro, aunque creamos que no nos escuche, etcétera, etcétera, pero igual para nosotros también exteriorizarlo me hace sentir esto, ¿no? Entonces, prefiero correrme, si no lo puedes entender, me prefiero correrme y that's it. Y sí, y como creo que lo último de que podría también darse es que sí, al margen de decirle al otro porque es bueno para mí, también a veces cuando el otro tiene un lugar de reflexión, un lugar de la palabra y de entender, de comprenderlo, de, de escucharlo, también poder decirlo, porque esa es otra cosa que pasa mucho, que el otro no sabe qué nos pasa o lo que pensamos, o lo que sentimos. Entonces, eso es una frase muy común que otro dice, yo que sabía que te pasaba esto, que vos sentías esto, o que a vos te molestaba la cosa. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que uno tiene que poder decirle al otro para que el otro sepa también, el otro no tiene que estar en un lugar de adivino o saber todo de uno, porque también a uno a veces le gustaría que el otro lo conozca más o se diera cuenta solo, pero bueno, no hace falta que todo sea del modo ese para sentirnos bien. Si el otro nos puede acompañar y comprender, ya está bueno también, aunque se lo tengamos que decir, ¿no? Exacto. Eso Y sería. la realidad es que mientras crecemos y experimentamos cosas, también podemos ir cambiando, ¿no? Entonces los cambios de nuestros tampoco el otro los tiene que adivinar. Y siempre la palabra Ujú. es sanadora, no importa, no importa cuántas veces uno lo diga o no, o lo diga, no, hay que decirlo. O sea, es importante hablar, es importante ponerlo, conectar cuerpo y mente. Es súper importante eso. Sí, Así que, y sepa que siempre hay una conexión, siempre. O sea, esto es nuestro, nuestra pieza principal de nuestro cuerpo. Entonces, si acá resolvemos las cosas, el resto va a estar bien. seguro. Sí, seguro. Por eso, como cuando hablábamos de las rutinas y esto de anotar, a veces también anotar las emociones, como cuando éramos chicos y Sí, teníamos el diario íntimo, sí. a veces también anotar qué nos enojó, qué nos produjo tal cosa, eso también como que, nada, como hacer, no como ir a una terapia, pero bueno, es una técnica, como decíamos la otra vez, son cosas que ayudan, complementan Un a, aporte. a ponerle más lugar a la palabra, ¿no? A las emociones, a expresarlas, a sacarlas un poco de encima para que no queden adentro. ¿Sí? Todo Porque todo aporta, eso como dice. trabaja, como vos decís, y tienen efectos en el cuerpo, ¿no? Como hay un montón de cosas de fotos que ponen, de qué cosas hacen mal en cada zona del cuerpo, ¿no? El callarse en la Sí, sí. garganta, el no poder decir en el estómago y como el enojo, que ahí agarra esos nudos en el estómago, la tensión, bueno, en los pies esto de no poder progresar o dar pasos, entonces literalmente, o sea, no poder avanzar, quedarse estancado. Entonces, bueno, esto tiene que ver con eso, tiene que ver con el pensamiento y la palabra, ¿no? Y las emociones, o sea, como todo un conjunto, como Seguro. siempre. Por eso hay tantas cosas que hacen tan bien. Claro, y se puede ver con ejemplos, a mí siempre me gusta poner como ejemplos así didácticos y como que se puede entender bien, que por ejemplo, cómo funciona con ciertas estimulaciones, ¿no? Por ejemplo, si uno va caminando tranquilo y disfrutando del día de sol y mirando los árboles y de repente de alguna casa sale y estamos tranquilos, ¿no? Y estamos, no sé, uno se siente relajado mirando qué lindo todo el sol y todo, y de repente de una casa sale un perro y nos ladra, la reacción, ¿no?
o sea, lo que recibe el estímulo del cerebro es como miedo y el cuerpo va a tener una reacción totalmente diferente, ¿no? Como ese miedo, Claro. el cuerpo se va a tensionar, o uno va a temblar, o uno va a sudar, pero es lo que recibió el cerebro y sin nosotros pensarlo, reaccionó, ¿entendés? Entonces, Ujú. así funciona el cerebro, todos los estímulos que tiene, el cuerpo va a tener una reacción. Entonces, si uno silencia el cerebro, no deja que uno expresarlo en palabras, enferma el cuerpo porque lo canaliza por ahí, lo empieza toda la energía esa acumulada y Sí, no hablada, no sacada por acá, empieza a ir para acá abajo. Entonces es importante. ¿Ok? sí. La otra vez escuchaba una frase con alguien que hace muchas técnicas de meditación, de yoga, y que decía, si silenciamos, como que si silenciamos la mente, el cuerpo está mejor, se Enfermo. siente más aliviado. Y yo decía, porque vos recién decías, y bueno, si silenciamos la mente, nos enfermamos porque va al cuerpo. Yo decía, claro, hay que calmar, que son dos cosas distintas, porque se puede confundir. Como que no me gustó el término, porque parecía, bueno, paremos de maquinar y no, está buenísimo porque que pensemos, pero bueno, esto de calmarlo, de que no todo sea tan abrumador, ¿no? Y Sí, de no, sí, hacer... son dos cosas diferentes, porque, o sea, yo lo veo desde ahí, pensamientos todo el día, que no hay manera de que uno pueda descansar la mente si no le da un espacio, exacto, a reducir los exacto. pensamientos a una sola cosa, ¿no? Entonces, eso es para Sí. descansar la mente, más que nada, y uno no estar tan Exacto, porque abrumador con los pensamientos. porque si no parece como negarlo, bueno, me saco todos los problemas encima, total, ya los voy a tener. No, todo eso está, como decimos siempre, como estas crisis, todo esto está, vamos a ver cómo lo manejamos de la mejor manera posible, o sea, reflexionando, controlando algunas cosas, manejando otras de distintas maneras, ¿no? Que sería la idea, para poder ir cambiando lo que decía María, estas conductas que ya fueron aprendidas y son de la única manera, que no volvamos a repetir. eh, Porque Claro. justamente si uno no hace todo esto consciente y no lo puede poner en palabras y no puede entender de dónde viene, no lo puede No modificar. se puede Y modificar. todo el tiempo repetirlo. Exactamente, Es no se una puede modificar. constante repetición. Ujú, ujú. Vale. Bueno, Bueno, el domingo vamos a hacer un vivo y va a ser también bastante interesante porque va a ser acerca de los ataques de pánico. Así que bueno, sí. los que quieran ir pensando un poco, conocen a alguien que sufra de esto, digan, coméntenle que vamos a hablar un poquito en Instagram el domingo. Y si tienen algunas preguntas, nos dejan, así las vamos contestando en ese vivo. Ok. Y también si quieren eso, si les quedó algo de hoy, por supuesto lo pueden hacer ahora, pero si después escuchan el vivo en otro momento y les quedó algo, también pueden preguntarlo, lo podemos contestar después, un ratito antes de empezar con el otro tema. O a veces pasó en algunos vivos que surgieron muchas preguntas y volvimos a retomar el tema desde, mirando otros puntos de vista, ¿no? Y volver a charlar algunas cuestiones. Así que Y bueno, también el domingo nos vemos el domingo. vamos a tener una sorpresa el domingo también, Ah, es ¿no? verdad, claro. Yo Así que vamos a la tener voy a ir a una buscar sorpresa también. y una idea también de hacer algún trabajo juntos con los que tengan ganas. Sí, Sí, en darse tiempo. grupo, ¿sí? Ujú. ¿Ok? Sí, seguro. Bueno, nos Hay que vemos. trabajar, pero con cada uno con su tiempo. Sí, Quédense casa, besitos a todos. Chao, chao. dale, chao.